aquí en esta plataforma son abogados, son estudiantes, no sé si pudiéramos ir interactuando. Yo estoy abierto a que vayan haciendo preguntas al momento que ustedes lo consideren pertinente, no tengo ningún problema. Y, por ejemplo, Ángel Rojas, ¿a qué te dedicas, Ángel? ¿Me escuchas, Ángel? Creo que no nos escucha. Hernández Trejo, Alexa. Alexa, ¿nos puedes comentar a qué te dedicas tú? Sí, soy estudiante del Instituto Rosario Central, licenciatura de... Wow, no te escuché bien, Alexa. Es que nos interrumpió Tronco Albor. Alexa, ¿me escuchas? Sí, Ok. ¿Estudias en dónde, perdón? en el Instituto Rosario Castellano, Ok. ¿En qué semestre vas? en segundo. Perfecto. Isabel García, ¿nos puedes comentar a qué te dedicas? Un poco. Creo que son los demás. Ángel, Cristina Sánchez, ¿nos puedes indicar a qué te dedicas, compañera Cristina? O compañero Tronco Albor. Soy el licenciado Luis Alfonso Calderón Arriaga, soy abogado litigante y Ok, pertenezco a la barra de profesionistas en Derecho, también doctor Abuitis. perfecto, ya lo ubiqué. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a dar inicio rápidamente. Cuando hablamos nosotros de formas de detención, tenemos varias formas bueno, son dos formas de detención. Una que es la orden de aprehensión, que esa ya viene de alguna forma legalizada. Si nosotros revisamos la Constitución en su artículo 16, pues el párrafo sexto señala precisamente que existirá la orden de aprehensión de determinados delitos, se tienen que cumplir determinados requisitos también, y esta se supone que al momento que el juez, un juez de control aquí en la Ciudad de México, tenemos una unidad especializada, que es la unidad 12, donde hay varios jueces de control que son los que realizan el análisis sobre la solicitud de la Fiscalía para que se conceda o no y se gire una orden de aprehensión en contra de alguna persona. Es decir, pasa un escrutinio judicial a través del cual pues, se va a determinar si se cumplen o no con determinados requisitos. Pero ahorita quisiera dejarlo un poquito al lado, me concentraré más en la otra forma de detención, que recordemos que estas formas son formas de conducción al proceso. Hay otras formas de conducción, efectivamente, pero vamos a hablar de la flagrancia que nos maneja nuestro artículo 146 en dos vertientes, una que es la flagrancia pura y otra que se maneja como la cuasiflagrancia, que es precisamente la flagrancia pura, pues también se encuentra contemplada en el artículo 16 constitucional, en su párrafo quinto, donde se señala precisamente que es el inciso, la fracción primera, que habla precisamente de cuando se detenga la persona cometiendo un delito. Es decir, con las manos en la masa, en el momento preciso, como le llamamos. Y esto tiene grandes consecuencias porque la propia Constitución faculta a cualquier persona detener a otra, cualquier persona, estamos hablando cualquiera, puede detener a otra persona mientras se esté cometiendo ese delito. Sabemos nosotros que tenemos un artículo 11 constitucional que nos señala que todos los mexicanos que estemos, incluso extranjeros, que estén aquí en nuestro país de forma legal y que tenemos un derecho a poder circular, a transitar por toda la República Mexicana sin restricción alguna.
Por ahí se habla mucho de que otra forma de detención es la pesquisa, que son los famosos retenes u operativos que vemos muchas de las ocasiones en las carreteras y que justifican con que están atacando el combate a la delincuencia y bueno, cuestiones de ese tipo que realmente no tienen nada de legales. Ahorita vamos a ver por qué asevero esto. Y la contemplada en la fracción segunda del 146, que señala precisamente otra forma de detención en flagrancia, que es que se detenga al sujeto posterior o momentos después de haber cometido el delito. Y también tenemos un inciso A y un inciso B. Y en ese inciso B también se habla de la flagrancia por equiparación, la flagrancia por señalamiento, perdón, que ahí la ley te pide que exista un señalamiento por parte del cómplice, de la víctima o de algún testigo presencial que haya estado en la comisión del hecho con apariencia de delito y que también se le encuentren productos, objetos o instrumentos del delito en su poder, o alguna otra información que haga presumir que participó este sujeto. Ya teniendo estas bases sentadas, es importante hacer mención que debe de existir para que presente esta flagrancia y sea legal algo que se llama el hecho generador, que es un requisito sine qua non y que muy poco nos ocupamos de este tema. Por eso me quiero referir un poquito en el corto tiempo que tenemos en esta plática para que tengamos que poner mucha atención en el hecho generador. Es decir, el hecho generador es esa sospecha razonada objetiva del que se está cometiendo un delito. De que tal vez la persona que yo estoy teniendo contacto, que estoy percibiendo, pues está cometiendo una conducta de esa naturaleza. En ese sentido, este hecho generador, nosotros tenemos dos jurisprudencias, dos criterios federales, una que se denomina control provisional preventivo, parámetros a seguir por los elementos de la policía, para que aquel tenga validez con posterioridad a la detención en flagrancia. Y otra y esta tiene por registro 2010-961, y el otro tiene un registro digital 2008-638, y tiene por rubro derecho humano a la libertad personal, ese es el contemplado en la propia Constitución, características de los niveles de contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona. En este sentido, la primer criterio federal que yo les comenté maneja dos controles preventivos, uno en grado menor y otro en grado superior. El grado menor señala el propio criterio, dice, en el cual los agentes de la policía, recordemos que de acuerdo al artículo 21 constitucional ellos tienen facultades, antes era un monopolio la investigación porque únicamente señalaba al Ministerio Público. Ahora ya también dice, y las policías tienen la obligación de investigar. Y las policías, hablando de federales, locales, Guardia Nacional, estatales, no importa qué tipo de policías, ellos tienen esa facultad, bajo la conducción del Ministerio Público, eso sí hay que resaltar. Dice, entonces existen dos controles, uno en grado preventivo, en grado menor, dice, en la cual los agentes de la policía pueden limitar provisionalmente el tránsito de personas o vehículos con la finalidad de solicitar información a la persona controlada. Por ejemplo, su identidad, la ruta, motivos de presencia, hacerle como varios cuestionamientos previo a realizar alguna acción. Este control preventivo de grado menor, también los agentes de la policía pueden efectuar una revisión ocular superficial exterior de la persona o interior de algún tipo de vehículo. No hay todavía una sospecha razonada objetiva, por eso es en grado menor. Ya cuando ellos, ya cuando ellos perciban que efectivamente hay algo alguna conducta, algo que se trate de ocultar por parte de las personas que están siendo en un momento dado interrogadas o le están preguntando, y esto a modo de entrevista, a modo de pregunta, hacia dónde se dirige,
por qué va a esa zona, preguntas coherentes, ¿no? Y entonces ya si el policía ve que efectivamente hay indicios razonables, es decir, una sospecha razonada objetiva, entonces ya pasaría al punto 2, que es el preventivo, el control preventivo en grado superior. Dice, el cual está motivado objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas, lo que implica que los agentes policiales estén en posibilidad de realizar sobre la persona y o vehículos un registro más profundo con la finalidad de prevenir algún delito, así como para salvaguardar la integridad y la vida de los propios agentes. ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Hay muchos delitos, entendamos, que pueden ocurrir en nuestra vida diaria profesional. Muchos de ellos tienen este hecho generador. Por ejemplo, cuando estamos en un cateo, el hecho y la detención se da porque cuando llegaron al lugar cateado, pues ahí encontraron alguna droga, encontraron algunas armas y nació solito, pero ya llevabas tú la orden para introducirse a ese domicilio y poder encontrar pues lo que se sospechaba que estaba ahí. Recordemos también que el orden de cateo es otro acto con control judicial que requiere también la autorización de un juez de control. En este caso, nuevamente, sale a relucir la unidad 12 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que se encarga de órdenes de aprehensión, cateos y actos con control judicial. En este caso, también las órdenes de cateo salen de la unidad 12, es decir, pasan igualmente porque una orden de aprehensión por el escrutinio de un juez de control. Ajá. Él revisa si efectivamente está debidamente justificada esa necesidad, si hay datos objetivos donde la fiscalía ya haya investigado si dice que se vendía droga ahí, pues no nada más que sea un dicho de una persona anónima, de alguien que diga por decir que ahí se vende droga, ¿no? Sino que haya una investigación que te dé a sospechar que efectivamente ahí se comercializa, pues no sé, droga, armas, algo, o se cometa algún ilícito, pudiera ser algún lugar donde haya autopartes que se estén guardando y todo eso te lleve a que convenzan la fiscalía al juez que efectivamente pues está cometiendo ahí en ese lugar algún delito para que dé esta orden de cateo. Pero en ese sentido, cuando se autoriza la orden de cateo, pues ya prácticamente al corroborar que sí hay alguna conducta ilícita dentro de ese inmueble, automáticamente se genera la flagrancia y esa persona es detenida en ese mismo instante. Sin embargo, hay algunos otros que se debe de presentar en nuestra vida diaria. Ahorita les voy a poner algunos videos muy sencillos, los que no tienen el gusto de conocerme. Repito, soy su amigo y servidor David Aboites, soy el litigante en materia penal y bueno, ya llevo cerca de 15, 20 años con mi despacho y bueno, pues seguimos trabajando, conocimos el sistema llamado tradicional o mixto y al día de hoy pues ya estamos incursionando en el sistema procesal acusatorio aquí en la Ciudad de México. De esto hemos tenido algunas experiencias que les queremos compartir y precisamente la invitación del día de hoy por parte del licenciado Alberto Reyes para compartirlos porque vamos a un caso concreto. Tiene hace un mes y medio, me hablan de un asunto donde unos chicos llegan a un Oxxo y se introducen dos chicos, uno de ellos se va hacia la caja, está una sola persona, un solo trabajador del Oxxo en la barra donde atienden y hay otro que está viendo los costos de las botellas, cerca seguramente los que hemos entrado en una tienda de conveniencia, hemos visto que atrás de donde están ellos, atendiendo donde están las cajas, están las botellas de alcohol. Ajá, como que para tener un poquito más de control. Y el otro chico está en el área de afuera del mismo mostrador. Señalan los policías que van circulando
10, 15 kilómetros, y de repente sabemos nosotros también que hay patrullas que están circulando y están pasando incluso a recabar firmas de los propietarios o de los encargados del Oxxo, ¿no? Están dando sus rondines. Pero en este caso, dicen los policías, vamos cruzando, vamos a bordo de la patrulla y volteamos y vemos a dos sujetos. Vemos a dos sujetos que están en el interior, uno en el área de mostrador, el otro en el área de las cajas, de donde se encuentran las botellas de vino, y nos bajamos y nos introducimos a la tienda y le decimos le preguntamos a la encargada, este, le preguntamos a la encargada acerca de si estaba ocurriendo algo. Ella dice, no, no pasa nada. Ah, bueno. Entonces uno de los oficiales, recuerden que por lo general hay dos, uno de los oficiales se dirige hacia uno de los sujetos que está ya en el área de los refrigeradores, no intenta correr nunca, está viendo el área de los refrigeradores, se le acerca y le pregunta qué hace ahí. Estoy viendo, no contesta, perdón, no contesta. Y se dirige hacia el otro, y al otro le preguntan igual que qué está haciendo ahí. Estoy checando los precios de las botellas. Hasta ahí todo correcto. En total, no compran nada, salen del Oxxo y en ese momento son detenidos. Les encuentran una pistola al revisarlos, les encuentran una pistola de plástico, ajá, que portaba abajo de una chamarra uno de ellos. Ajá. Y los acusan por tentativa de robo, ajá, al Oxxo. La víctima señala que ella está en el Oxxo, víctima hablando de la persona que estaba dentro del Oxxo. Ella señala que está dentro del Oxxo, que ve que llegan estos dos sujetos, que se le acercan y que uno de ellos le refiere algo que no entiende qué cosa le dijo. Dice, no lo tomé en cuenta. Voy a la caja, saco uno de 500 y lo acomodo y lo vuelvo a meter a la caja y ahí lo dejo. Es cuando entran los policías, me preguntan qué pasa, pues no, yo no refiero nada, y entonces en ese sentido, pues ellos precisamente detienen, ven que salen los dos sujetos, los detienen y señalan que ellos iban a robar, ¿no? Entonces, aquí es importante ver en este hecho cómo nace el hecho generador, de dónde hay esa sospecha. Recordemos que el hecho generador lo denominamos como sospecha razonada objetiva. Ajá. ¿Será una sospecha razonada objetiva lo que dijeron los policías y que por tal razón realizaron esa detención? Y entonces, ¿será legal esa detención? Aquí lo que tenemos que ver, el 149 del Código Nacional también señala que cuando haya detención en flagrancia, el Ministerio Público va a hacer una revisión de esa detención para verificar si se cumple con los extremos del 146, del 16, párrafo quinto, y del 146 del Código Nacional adjetivo a la materia. Ajá. Es decir, si sí existe esa detención y fue legal, entonces pues va a verificar que esa detención fue legal y así lo va a decretar. Ajá. Va a verificar esa detención y por lo tanto la va a calificar de legal. En el caso de que no sucediera esto, sí puede acontecer que entonces la Fiscalía lo que haya realizado el oficial califique de no legal y tenga que poner en libertad a la persona detenida inmediatamente, porque la Fiscalía se percate que su detención no cumple con los parámetros, ajá, ni sobre todo de flagrancia, ¿no? Entonces, ahí sí hay que tener mucho ojo porque pudiera acontecer algo de esta naturaleza. Les voy a poner el primer video para que podamos entender un poquito más y sobre todo también que lo puedan escuchar.
A ver, ahí vamos a escuchar tantito. Dice su parte consciente lo siguiente. Para que se justifique la constitucionalidad de un control preventivo provisional, es necesario que se actualice la sospecha razonable objetiva de que se está cometiendo un delito y no solo una sospecha simple que derive de un criterio objetivo de la gente de la autoridad. Así, las circunstancias para acreditar empíricamente la sospecha razonable objetiva son las relativas a objetos materiales del ilícito, los sujetos, lugares y horarios descritos por las víctimas y testigos de algún delito con las denuncias que haya recibido el policía. Luego dice, punto y seguido, en ese contexto, las condiciones en las cuales la policía está en posibilidad de llevar a cabo un control de detención se actualizan cuando la persona tenga un comportamiento inusual, así como las conductas evasivas y o desafiantes frente a los agentes de la policía. Es específicamente lo que se está refiriendo a la Fiscalía. Lo dice el fiscal y razona su argumento de sospecha razonada objetiva. Dice, bueno, había una sospecha razonada objetiva porque no es común que una persona ajena a la tienda esté detrás del mostrador donde está el empleado y otra se encuentre frente al mostrador. Pero no hay indicios para determinar que los policías supieron quiénes son las personas que trabajan en esa tienda, como para poder determinar que ustedes eran ajenos a la tienda, con independencia de que, como usted atinadamente lo dijo, el Ministerio Público, la tienda Oxxo es una tienda de conveniencia. Todo el tiempo está entrando y saliendo gente. Ajá. Ok, ¿sí escucharon? ¿Sí escuchan, compañeros? Sí, Lic. Ok, bueno, como se dieron cuenta ustedes, efectivamente, bueno, mi argumento, esto lo que les acabo de poner es la resolución de la juez, cuando no controla de legal la detención. Recordemos que cuando vamos a hacer el caminito, los policías, en este caso en concreto, los policías hacen la detención, llegan con el Ministerio Público, el Ministerio Público verifica la detención, dice sí hay, fue legal la detención, transcurren las 48 horas con las dos personas detenidas porque no aplica el artículo 140, que es dejar en libertad a las personas y que la investigación la hagan en libertad. Considera que no, realizan la judicialización, es decir, solicitan la audiencia inicial para para hacer varios actos procesales de las dos personas que vimos, estamos hablando. Recordemos que en la audiencia inicial, con detenido, cuando se judicializa, pues precisamente llegan con detenido. Entonces, el primer acto procesal que va a realizar la juez o el juez, el primer acto procesal, pues es precisamente revisar esa detención y esa retención conforme al artículo 308. Va a ser una revisión que efectivamente se hayan cumplido con los parámetros constitucionales y procesales de esa detención y esa retención. Pero hablando de la detención, ahí es donde nosotros como defensores podemos resaltar precisamente la cuestión del hecho generador. En este caso mi argumento fue eso, cómo los policías pueden determinar su sospecha razonada. Es decir, lo que decía la juez, pues entra muchísima gente a un Oxxo, es tienda de conveniencia de muchos días de 24 horas, ¿no? ¿Cómo estableces que nada más por estar adentro, estar enfrente de un mostrador, estar atrás de un mostrador viendo las botellas, ya estás cometiendo un ilícito? Eso no es objetivo. Si lo razonamos bien, pues dicen los policías, como les comenté, vamos circulando y volteamos y vemos a dos personas. Y por estar ahí, ya agarramos y ya se nos hace una sospecha razonable.
Y luego también recordemos, como les comenté el asunto, uno, dicen, es que también es sospecha de que a uno le pregunto y no me dice nada, el que estaba en los refrigeradores ya. Y el otro, que estaba en el área de botellas, sí contesta. Entonces dices, malo si no contestan. Bueno, también malo si contestan. O sea, de todos modos me ibas a detener. ¿De dónde está esa detención legalmente razonada? Pues no hay esa sospecha razonada. Es decir, no hay ese hecho generador que te haya justificado el por qué haces una detención de esta naturaleza. Ajá. Y posterior, nunca se muestra una conducta evasiva de que hayan salido corriendo, empujando o hayan hecho alguna amenaza. La propia víctima dice, pues a mí nunca me dijeron nada y lo que me dijeron no le entendí. Ahora, otro punto también que señalaba yo es, ¿y cuál es el monto del dinero que se iban a robar? ¿Los 500 pesos? Eso lo saca hasta después de que le dijo supuestamente algo uno de las personas detenidas. Ajá, porque la mecánica no fue, tenía un billete en la mano y es cuando me dice, vamos a decir, dámelo o algo, ¿no? No, el billete lo agarró después de que esta persona le había dicho algo y el billete lo volvió a ingresar a la caja. O sea, realmente nunca estaba acreditado ese hecho generador para razonar que efectivamente ya la detención que hicieron afuera del Oxxo cuando ellos salen, que ya se van, y que les encuentran una pistola de plástico, que se diga que eso era motivo para que iban los acusaran de les formularan imputación por la tentativa de robo al Oxxo, ¿no? Realmente no había. Por eso es importante, recordemos, este hecho generador, esta sospecha razonada objetiva, es un requisito sine qua non, porque muchas de las veces nos vamos directo a la flagrancia. No, tiene que ser a un acto previo, a revisar si efectivamente esa detención fue legal y qué consecuencia traería de que un juez declare ilegal una detención. Precisamente que después, todo lo que haya ocurrido y se haya hallado después de esta detención sea ilegal. Ajá. Por ejemplo, aquí la juez dice, y es ilegal la pistola de plástico que le encontraron. Es decir, el Ministerio Público ya no puede usar esa prueba más adelante. Ojo, recordemos que aquí lo único que se está resolviendo es que la detención no fue legal, no que la persona ni probablemente haya participado. Eso no lo está decidiendo la juez. Lo único que está decidiendo es que esa detención no se ajustó a los parámetros del 146 ni tampoco a los parámetros del 16, párrafo quinto constitucional. Eso es muy importante. Ajá. Ahora, tenemos otro ejemplo igual que nos va a hacer comprender un poquito más a fondo. Pero entendiendo este tipo de, recordemos, estábamos hablando del artículo 146 en su fracción primera, que es la flagrancia pura, la de estar siendo detenido al momento de estar cometiendo el delito. Ajá. Les va otro ejemplo para irle avanzando. En este otro ejemplo hay dos personas también que están dentro de una estación de un metro y señala, este delito fue de resistencia a particulares. El hecho que señalan los policías, dicen que ellos están encomendados para realizar su investigación, para estar vigilando en los andenes del metro que no se comercialicen productos, porque eso vulnera la ley de cultura cívica de la Ciudad de México, ¿no? Los famosos vagoneros. En ese aspecto, estamos cuidando y de repente nos percatamos que hay una persona que está vendiendo. Ajá. Se encuentra un vendedor ambulante. Dice, entonces llegamos y uno de ellos, un policía, llega y le dice, ¿sabes qué? No puedes estar vendiendo aquí. Y esta persona nada más lo único que hace es lo ofende. Le dice, deja de estar molestando, policía, deja de estar por molestar. Y entonces el policía lo detiene. Una vez que lo detiene, dice, llegan otros dos personas que son los detenidos, que ahorita vamos a ver. Dice, llegan y lo liberan. Uno me da una patada en mi mano
y hacen que yo lo suelte. Y entonces al que tengo detenido, pues se va. En eso ve mi compañero que está en el otro lado del andén, ya viene, me ayuda y detenemos a estos dos. Entonces, como impiden a través de la violencia que cumplamos con nuestro trabajo de detener a las personas que están vendiendo, se llama delito de resistencia particular. No me dejan hacer mis funciones de policía de forma correcta, ¿no? Y ponen a disposición a estas dos personas por ese delito. Pareciera que todo está, porque efectivamente la detención fue legal, ¿no? Y que llegaron y efectivamente provocaron que otra persona que ya estaba detenida, pues fuera liberada, ¿no? Sin embargo, vamos a analizar también el contexto. Vamos a ver este video, por favor. Cualquier persona puede tener iniciado un delito, se señala, y es el supuesto que está publicando el Ministerio Público. Eso por esta acusadora está haciendo esta posición, que la flagrancia tiene lugar cuando se tenga el supuesto que se llama en ese punto, se esté cometiendo un delito. El reconocimiento de la yo advierto que se llama que ese supuesto digo que dé lugar a la intervención de los órganos policíacos para asegurar a ambos y que todos pierdan la existencia de que se esté cometiendo un delito en ese momento. Se señala en este punto que la facultad electiva de claro, es algo que la entonces que se particular es desconformar una santísima función de la propiedad pública. Después se señala que el día de los hechos, el 30 de agosto de 2019, a las 18 horas, el evento, por cierto, Giovanni Hazael Maya Martínez, la presencia de un vendedor en la reina de Tijuana, que se ubica en la vía Viaducto de la Piedra, calle 73, con la escuela de la alcaldía de la Mudanza, de este sujeto realizando la venta de algún producto que no sé cuál sea, no sé cuál es el producto ni qué dirección, o sea, es una relación que se encontraba. Que se acerca y le dice que es una persona sexo masculino que venga ejercer comercio, los grandes alimentos, bebida, tenemos una 28, tercera de la ley de la ciudad, que se encarga a esta persona para llevarlo a civil, que llegan dos sujetos, dos imputados, no sé qué manifestaciones dijeron, que señala que lo golpean, le dan una patada, pie derecho, pie derecho en la mano derecha, pero lastima el dedo meñique, y que se lo golpea el derecho, el brazo derecho. Y esto dio lugar a que se fuera esta persona y que esta persona no advierto de este datos algo de hecho propio en el rol de este principio como señala el abogado de defensor existe únicamente respecto a lo que manifiesta Giovanni Jesús Maya respecto de este vendedor que no pasa esa referencia. Ok,
Bueno, como pudieron percatarse también aquí también la jueza habla del hecho generador. De acuerdo a lo que les comenté y a lo que ustedes oyeron, dices, ¿es legal esa detención que hicieron los policías? Porque dice, ¿cómo puedes determinar tú que realmente la persona que dicen que era vendedor? No hay forma, es muy subjetivo, es decir, no es razonado para detener a esa primer persona lo que estás haciendo. Porque no dices, bueno, deduzco que es vendedor porque, pues tenía una bolsa de chicles en la mano, porque estaba gritando, porque lo agarré vendiendo discos. No, no dice, había una persona que estaba vendiendo, que era un vendedor ambulante. ¿Y con qué dato respaldas esa sospecha para poder detener a esa persona? Desde ahí su detención de esa persona realmente está contaminada. Entonces, si esa detención fue ilegal, aunque hayan venido por esa sospecha que no está razonada, aunque hayan venido estos otros dos a liberarlo, en el supuesto, como decimos, sin conceder, pues la detención de esa persona era ilegal. Y entonces, en un momento dado, esta detención también no estaba debidamente fundamentada. Ajá. Porque no podemos justificar lo ilícito con otra cosa ilícita. Por eso es importante que tengamos en cuenta cuando acontecen este tipo de cosas. De ahí la importancia, repito, de revisar el hecho generador. Ajá. Porque aquí los acusaban de que no habían dejado hacer su trabajo a ellos y realmente estaban cumpliendo con su trabajo. Había cómo demostrar que esa persona estaba realizando una venta que era vendedor ambulante y que estaba infringiendo la ley de cultura cívica. Creo que no. Ajá. Por eso también la juez no controla de legal esta detención. ¿Vale? Pues no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, compañeros, para poder avanzar en el tema. Nos queda alrededor de media hora. No sé si tengan algún otro comentario. Los escuchamos. Adelante. Adelante, Rubí Briceño. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda. Mencionaba al principio acerca de la unidad 12, que es la que se encarga de las órdenes de aprehensiones, y comentaba otro punto. Bueno, es que el último no le entendí muy bien. Cateos y actos con control judicial. Ok, cateos con control judicial. No, son tres cosas. Orden de aprehensión. Cateos, orden de aprehensión que se ejecuta en contra de personas físicas. Cateos que se hacen normalmente a domicilios, puede ser un bar, puede ser un apartamento donde hay trata de personas, o sea, esos son inmuebles. Y actos con control judicial, es decir, aquellos que sean invasivos, los que contempla el 252 del Código Nacional. Les comento rápido, ¿cuál puede ser un acto con control judicial? Apenas me aconteció, tuve mi primer libertad en un delito de violación la semana antepasada. Acusaban a un chico y a este chico le hacen un examen en su cuerpo, una revisión corporal, lo acusaban de violación y a través de esa revisión corporal, en el 269 hay algo que se llama consentimiento informado. En ese dice que cualquier muestra que vayan a tomar y cualquier permisión que sea invasivo a tu cuerpo, tomarte saliva, un pelo, tus huellas, una foto, todo se llama derecho a la no autoincriminación. Tú tienes que ser informado a que obtengan tu consentimiento, pero no nada más que firmes un papel y digas, sí, pues doy consentimiento para que me revisen corporalmente. No, sino también por eso se llama consentimiento informado, que te expliquen los alcances jurídicos de qué puede dar como resultado esa muestra que estás dando y que puede ser utilizada en tu contra. Debe estar tu defensor. Y si no se lo permites,
ya se genera un acto con control judicial donde el juez de control de esta unidad va a realizar y va a ordenar que se te tome esa muestra a fuerzas. Ajá. Por eso se llama acto con control judicial. Entonces, en este caso le hacen la revisión corporal al chico, pero él pensó que era, incluso lo habían agredido por parte de un médico. Cuando le hace la revisión en su formato, le firma y le dice, pues te voy a revisar corporalmente. Sí, no hay problema, todo. Le firma. Pensó que le iba a revisar sus lesiones, todo. Pero el médico llega el momento en que le dice, bájate los pantalones. Le revisa el pene. Le hace que se retraiga y le toma muestras del meato urinario, que es por donde hacemos pipí, y también le toma muestras del saco balanoprepucial, de alrededor del pene. Ajá. Y esas muestras, y en base a esa revisión que hace de su pene, del glande, dice que en base a las lesiones que tiene ahí, se puede determinar que esta persona tuvo cópula recientemente. Y en base a esa prueba, quieren acusarlo de que él cometió esa violación. Yo planteo una nulidad de ese acto conforme al 97, párrafo primero, porque nadie le informó los alcances de esa prueba. No estaba su abogado, no estaba el médico, que qué le puede explicar él de cuestiones legales, nada. Que estaba el policía que lo llevó y estaba él, nadie le informó. Eso no es un consentimiento informado, aun y cuando él firmó. Para eso se necesitaba acto con control judicial, que es los que se encargan, y por eso la explicación de la unidad 12 tendría que haberse generado una audiencia ahí ante el juez de control para que el juez de control ordenara precisamente este tipo de pruebas, pero al no haberlo hecho, se violentaron sus derechos humanos y fundamentales, y lógicamente el acto pues es 100% nulo, ¿no? Y en base a esa nulificación, pues fue que se concedió el auto de no vinculación al proceso, ¿no? No sé si te haya quedado claro, compañera Rubí. Esos son los actos con control judicial. Ok, sí, me quedó súper claro. Muchas gracias. No, al contrario. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Eso en el Distrito Federal. En el Estado de México incluso tienen solicitud hay una unidad que hace incluso vía telefónica y vía electrónica, hacen las peticiones de orden de aprehensión. Y bueno, estamos acostumbrados a que las órdenes de aprehensión únicamente son en audiencia, y no, también se dan por escrito, como si estuviéramos en el anterior sistema. Lamentablemente así es. No nos quedemos con la idea de que siempre las órdenes de aprehensión van a ser en audiencia, con el sigilo de que nada más va a estar el Ministerio Público. También se pueden peticionar por escrito y el juez dictarlas por escrito. ¿Vale? Adelante, ¿alguien más que guste? Yo, doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Luis Alfonso Calderón, tu servidor. Mi pregunta va en ese sentido, digo, y más o menos recapitulando, desde el acto de que llegó en el caso del Oxxo, llegaron al Ministerio Público. En ese momento, si bien se hizo la sospecha razonable objetiva de los agentes que detuvieron, ¿cuál fue el traslado a la sede ministerial? Y como bien dice el 140, durante la investigación se tiene que otorgar la libertad, porque se tienen que llegar los datos de prueba correspondientes para la integración de la carpeta y llevarla posteriormente a la audiencia. Si nos pudiera comentar un poquito más sobre en sede ministerial, doctor. Sí. Bueno, entendamos que nosotros ni el Ministerio Público estuvo en ese lugar, ni participó en la detención. Normalmente, pues, los policías son los que llegan, le comentan esa noticia criminal, lo que llamamos exordio, le comentan al Ministerio Público, ¿sabes qué? Aconteció este hecho, y él es el que, repito, de acuerdo al 149, tiene que realizar su primer acto de verificación legal de la detención. Si se supone que fue legal, pues el Ministerio Público va a decir, se verifica la detención y te quedas retenido.
ese ya es otro tema que también está interesante, la retención. ¿Por qué? Porque esa retención es, ahí el Ministerio Público tiene que justificar, normalmente primero verifica detención y después recaba algunos datos, como pueden ser la puesta a disposición, el IPH y la declaración, incluso la entrevista de la víctima, y inmediatamente dicta ya el auto de retención, porque ya ahí verifica que en 48, para justificar que va a tener a la persona retenida 48 horas. Eso de ninguna manera quiere decir que tiene que llegar a las 48 horas y agotarlas. Puede aplicar el 140. Ajá. Si él considera, dice el 140, que no va a solicitar alguna medida cautelar de prisión preventiva. Ajá. Si él, por ejemplo, en este tipo de delitos, por ejemplo, resistencia a particulares, yo le decía al MP, ¿cómo vas a judicializar un asunto de este tipo? Dice, no, pues es que son mis superiores por instrucción. Pues bueno, la verdad es que realmente subir estos delitos de bagatela que le llamamos, es ridículo, pero sin embargo la fiscalía lo está haciendo. Ajá. Nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente, pues, estudiar nuestra carpeta de investigación para poder verificar si esa retención fue justificada o no. Que si revisamos nosotros el 308, aparte de la detención, si revisan ustedes, pásame un código nacional, por favor, se señala precisamente que el juez verificará la constitucionalidad de la detención y la calificará o no. Y también se va a verificar la retención. Ajá. Y de igual forma señala que se van a revisar los requisitos de procedibilidad, porque recordemos que también en los delitos de querella, el 146, señala que ahora tenemos un término para presentarla en los delitos de flagrancia, si la persona está detenida y el delito es perseguible por querella, cualquiera puede realizar alguna situación de esta naturaleza. Veamos el 146. No, el 146, no, perdón, el 140. Ya me perdí un poquito. 149. 149, delitos es el 148, perdón, que habla de detención en flagrancia por delitos que requieran querella, y ahí nos da 12 horas o 24, ajá, si es que si se conoce el paradero de la víctima. Hay veces que no, me aconteció un delito de abuso sexual, donde detienen al sujeto, es de querella, pero la víctima le dijo a los policías, allá los alcanzo, y nunca vino, ni le tomaron ¿cómo se llama? Sus datos, ni nada, y entonces, pues, ¿dónde está el requisito de procedibilidad, no? Por eso es importante que tengamos en cuenta que se debe de cumplir estos requisitos. Dice la fracción, el párrafo segundo del 308, el Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el juez de control procederá a calificarla. Examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención, que es de las 48 horas, y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretar la libertad en términos previstos en este código. Ajá. O sea, ahí el juez es donde revisa que efectivamente se estén cumpliendo los parámetros. Porque, repito, el 149 en el Ministerio Público, en el párrafo segundo, dice, así también durante el plazo de retención el Ministerio Público analizará la necesidad de dicha medida y realizará los actos de investigación que considere necesarios para, en su caso, ejercer la acción penal. Ajá. Porque la parte final del párrafo primero señala que si la detención no fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución y en este código, dispondrá la libertad inmediata de la persona y en su caso velará por la aplicación de sanciones disciplinarias o penales que correspondan. Hasta los policías, por andar deteniendo sin el supuesto, estaríamos hablando de que están cometiendo una conducta ilícita. Ajá. Voy a un ejemplo muy rápido y muy sencillo. Una persona sale de su escuela en un bachilleres y afuera hay una pandillita de canijos y le roban su celular, su mochila, y en su mochila va el celular. Se va,
encuentra a su mamá, le explica y de repente le dice la mamá, no, vente, vamos a denunciar. Va a la agencia del Ministerio Público, explica la situación y le dicen los policías, a ver, ¿dónde fue? No, pues fue en tal lugar. A ver, vámonos. Y suben a la víctima, suben a la mamá y después de 2 horas pasadas van los policías, como decimos, se calientan, van y todavía están los chicos estos jugando, los que habían robado, 2, están con la mochila y están con el celular y están jugando básquetbol y llegan y los detienen. Esa detención es ilegal. ¿Por qué? Porque ya no hay flagrancia. Ya no hay flagrancia. Y eso es lo que quiero demostrarles a ustedes, compañeros, que el problema es que de repente se hacen cosas que no debe de ser. Y los van y los ponen a disposición. Y dicen que es flagrancia. Y ahí el Ministerio Público, ¿qué es lo que debió de haber hecho? Tu detención está mal, policía. Ya pasaron 2 horas. Aquí no hay nada del 146, para nada. Ni flagrancia pura, ni cuasi flagrancia, no hay. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer como Ministerio Público? No verificar de legal esa detención y darles libertad, ¿no? Pero lamentablemente, pues con tal de hacer cifras, no lo hacen y entonces vienen bastantes problemas. ¿Vale? Espero haya dado a explicar un poquito más, compañero. Sí, y además yo creo que tuvo que aplicar un criterio de oportunidad, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque el monto de lo supuestamente robado en ese sentido. Sí, claro, nada más que el criterio de oportunidad necesita permiso de su superior jerárquico y tenemos un acuerdo de la Fiscalía también que ellos tienen que cumplir. Entonces no es tan sencillo el acuerdo de oportunidad. Pareciera que sí, pero como hay un acuerdo, se tienen que sujetar ellos al acuerdo. Y si el superior jerárquico es el que le dice judicializa los delitos de bagatela, pues no les va a dar la autorización para el criterio de oportunidad, ¿no? Pero bueno, ok, compañero. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Con toda confianza. Adelante, estamos aquí para eso. ¿No? Bueno, pues avanzamos. Entonces, Perdón, bueno, ya llevamos... Adelante, compañero, le escucho. buenas noches. Yo quería hacerle una preguntota. Para Bien, que haya una orden de detención, debe estar autorizada por el juez. A ver, no, la detención, no confundamos orden de aprehensión, que esa sí la gira un juez. Perdón, y sí, la sí, una orden de aprehensión. La gira el Ministerio Público en casos de delitos, en casos urgentes. Entonces, la orden de aprehensión debe estar autorizada. Así es, judicialmente por un juez. Y a la hora de detener a la víctima o al detenido o a la persona que... La víctima no se le detiene, ¿eh? Perdón, a la persona que van a detener deben de mostrarle... deben de la llevar orden e incluso darle una copia, ¿eh? Yo acabo de tener es muy raro, y soy realista, es muy raro que pase eso, normalmente los detienen, únicamente se le enseñan y ya. Pero me acaba de acontecer en un asunto de defraudación fiscal, donde sí le dieron una copia íntegra de la orden de aprehensión a mi cliente, y cuando hablo con él me dice, es que estoy siendo detenido ahorita, y si gusta, le mando fotos de la orden de aprehensión. Ya, caray. Y sí me las mandó, le tomó fotos con celular y me mandó toda la orden de aprehensión. Dije, primer caso que veo que les dan la orden, pero bueno. Y si no hubieran hecho esa secuencia, eso que deberían hacer a la hora de detener a la persona, mostrarle su orden, deben también leerle sus derechos, ¿no? Tengo entendido. Sí, lamentablemente luego confundimos, creemos como abogados que mi argumento, y hay veces que les pegan, los maltratan, les causan lesiones, y creemos que con ese, o los traen paseando ahí 1 o 2 horas, y creemos que por ese tipo de argumentos van a impactar en la libertad, y nos va a decir el juez, sí, como le dieron unos golpes, o como lo trajeron 2 horas, entonces ya, o no le leyeron sus derechos, entonces ya libertad. No le dieron copia de la orden, libertad, no.
no tiene esos alcances, ese tipo de cuestiones. Sí tiene alcances porque son unas obligaciones y es un derecho también del imputado el que tenga comunicación con su defensor, con su familia, el que esté incomunicado, son infracciones a la ley, pero no tanto para lograr una libertad en ese aspecto. Aunque no le hayan mostrado la orden. Aunque no le hayan mostrado, tal vez sí pueda sancionar a los policías, porque ellos tienen aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, existen acuerdos para los integrantes, un acuerdo rige a la corporación la que lo expidió. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, cuando empezó el sistema en el 2015, hay unos acuerdos que dicen cuáles son los lineamientos para la detención de una persona. Y dentro de esos vienen las obligaciones que tienen los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de cuando detienen a una persona, que es hacerle saber sus derechos. Y ahí esa es una infracción porque es una obligación, no es de que si quieren, es una obligación. Ajá. Entonces, si pudieras ir al Consejo de Honor y Justicia a levantar una queja en asuntos internos por esa conducta omisiva, pero eso de ninguna forma te va a servir como argumento para decirle al juez, déjalo en libertad. Ok. No. Y sí debe de estar en la carpeta de investigación. Sí, claro. De hecho, antes no existía mucho. Ahora, si nosotros y el que tenga oportunidad de tener una carpeta en sus manos, cuando la primera o segunda hoja que abre uno de la carpeta es la orden. No, la primera o segunda hoja es los derechos del imputado, la lectura de derechos, porque antes no se los hacían llegando, incluso le nombran luego al de oficio, porque anteriormente ya hasta el último pasaban al imputado a hacerle saber sus derechos, y eso es una violación, porque él tiene derecho a nombrar un abogado desde que está puesto, desde que es detenido, y máxime cuando llega a un ministerio público. Por eso las primeras actuaciones que vamos a ver son las que le nombran un defensor y supuestamente le hacen la lectura de derechos. Pero yo siempre le he criticado, y esto sí lo hago yo muy frecuentemente en las audiencias, que digo, a ver, no basta el que le haga saber sus derechos y que queden en papel, materialízale esos derechos. Es decir, si dice que tiene derecho a su defensor, pues dale acceso al defensor, pero ya te dan acceso a los 20, 40 horas, ya que se va a ir consignado, ya a ver qué pasa el defensor, y oye, espérate, pues oye, un pase para pasarle comida, para que pase su mamá, no, espérate, y así te trata el Ministerio Público, ¿no? Entonces, hay derechos que se comuniquen, no, pues no le dejan ni hacer una llamada y rápido, tienes un segundo y no contestaron, pum, cuelga, y, o sea, no sirve de nada el que tengamos un artículo 20 constitucional, un apartado B que diga 15, 20 derechos cuando ninguno de ellos se los hacen valer. No tiene sentido. Ajá. Pero bueno. Entonces, sí debe de estar en la carpeta. Y si no estuviese... No, sí, claro que sí. Incluso te tienen que dar copia de la orden de aprehensión, de la grabación de la orden de aprehensión, siempre y cuando no haya otros implicados y esté pendiente una orden de aprehensión por cumplimentarse. Si son 3, por ejemplo, y nada más detuvieron a 1, ahí no te la pueden dar. Sí te dan acceso, sí puedes pedir acceso a esa orden, pero físicamente no pudieras, si hay otras personas implicadas que todavía no se cumplimente la orden de aprehensión por el sigilo que se tiene que manejar. Ok, bien. Gracias, doctor. No, al contrario. ¿Alguien más, compañeros? Corina Quirino, adelante, compañera Corina. Te escuchamos. Corina. Perdón, soy yo, nada más que levanté la mano sin querer. Ok. Bueno, entonces vamos a avanzar otro poquito, ¿sale? Porque ya nos queda poquito tiempo. Hay veces que esta flagrancia no hay tanto pierde cuando es una flagrancia pura. Es decir, me agarraron con las manos en la masa. Ajá, estaba robando yo a la persona, en ese momento va pasando la policía y me detienen allí en el lugar donde yo estaba despojando a una persona. Pero hay veces que en la que se complica y no tiene reveses, está pero bien clarita, ¿no? Siempre y cuando el hecho generador así lo señale. Pero hay veces que la que se complica es la cuasiflagrancia. ¿Por qué? Porque precisamente no se da la detención, se da inmediatamente después de haberlo cometido. Y aquí inmediatamente después, que es la fracción segunda,
Dice, inmediatamente después de cometerlo es detenida. Es decir, inmediatamente después, no hay un tiempo que digas 15 minutos, 5 minutos, 20 minutos, ¿no? Hay ya jurisprudencia incluso que te dicen que si se hace una persecución vía cámaras de la Ciudad de México y se va persiguiendo al vehículo, y aunque la detención sea 3 horas después o media hora después, se está en flagrancia, ¿eh? ¿Por qué? Porque no fue detenido en el lugar de los hechos la persona, pero sí fue perseguida material e ininterrumpidamente la persona. Por eso es importante esa situación. Dice, es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. Es decir, nunca lo perdí de vista. Me acaba de despojar de mi reloj y ahí va corriendo. Ya a mí me robó en la calle 85 y él va en la calle 83, es decir, 2 cuadras después. Pero en eso yo lo voy persiguiendo, va pasando una patrulla, le pido el auxilio y corre 10 cuadras más y lo agarramos en la 71, en la calle 71. Ahí estamos hablando de la fracción segunda, inciso A. Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. Es decir, nunca lo perdí de vista. Pero como en el ejemplo que les ponía, si acá los policías, como decimos, se calentaron y fueron después de 2 horas a detener a estas personas, pues ahí ya no hubo una persecución material, ni fue ininterrumpida. Ahí se interrumpió totalmente la persecución. Ajá. Y el inciso B que les comentaba hace ratito, que es la flagrancia por señalamiento, dice cuando la persona sea señalada por la víctima o ofendido, algún testigo presencial de los hechos o que no hubiera intervenido con ella en la comisión del delito. Pues efectivamente la víctima, después de que fue despojada, va y lo señala, pero ese señalamiento debe de ser previo a la detención. Esto es muy importante, ¿eh? No puede ser posterior a la detención, porque si no, entonces ya me estás diciendo casi, este es, ¿verdad? No. Tu víctima me necesitas decir, por eso es importante verificar cuando el policía le dice, súbase y vamos a perseguirlo. Y ya usted me dice, mira, es ese, no, es ese de amarillo, el que va ahí, el chaparrito con un fleco, o que lleva el pelo verde, el que va corriendo con una patineta, pero ya hay un señalamiento previo a su detención. Pero lo que normalmente vemos es de repente que, ¿quién es? El que vaya, ¿no? Y de repente van los policías, detienen a una persona y ya regresan con la persona o esperan a que llegue la víctima y entonces, ¿es este, va? Sí, es ese. No, el señalamiento debe ser previo a la detención. Si no, no se cumpliría precisamente esta persecución material. Hay un párrafo muy importante, dice, para los efectos de la fracción segunda, inciso B, que es el que les comentaba, flagrancia por señalamiento, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Es decir, aquí se les perdió, porque en el inciso anterior, en el inciso A, es persecución material e ininterrumpida. Nunca lo perdí de vista. Pero ya en el inciso B dice, siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. En el ejemplo que les ponía, ¿se interrumpió su búsqueda y localización? Sí, claro. Ya habían pasado 2 horas de que le robaron el celular a la chica. Ya no habría ninguna de las dos flagrancias. Por eso es importante revisar precisamente esta hipótesis en la cual estamos. Ajá. Entonces, esa es una de las formas de conducción al procedimiento, la detención. Ajá. Y hay otras que están contempladas en el artículo 141, que precisamente hablan de la orden de comparecencia, es otra forma de citación, de conducción al proceso. Ajá. La orden de citación, la orden de comparecencia, que sea a través de citatorio, es decir, va subiendo de grados. Pero aquí es muy importante buscar cuál es la necesidad de cautela de que se gira una orden de aprehensión en contra de una persona. No confundamos forma de conducción, orden de aprehensión, a forma de reconducción, que es cuando ya la persona está sujeta a un procedimiento
a una medida cautelar e incumple o no va a una audiencia y no justifica, en el término que le da el juez, no justifica esa falta. Y entonces se puede dar la sospecha de un riesgo de fuga y en ese sentido el Ministerio Público puede solicitar una modificación de la medida cautelar por peligro de riesgo de fuga y entonces se gira una orden de reaprehensión que es la otra forma de reconducción, no de conducción, de reconducción al proceso, es decir, para que lo traigan y enfrente el proceso porque no asistió, porque no fue a firmar y en ese sentido tenga obligaciones que cumplir. Son dos cosas diferentes y la orden de reconducción o de reaprehensión la va a girar el juez que esté conociendo del expediente, no la va a girar la unidad 12. La unidad 12 nada más gira órdenes de aprehensión por conducción. ¿Vale? Bueno, y para ir cerrando, vamos a ver rápidamente las causas de lo que contempla cuando estamos hablando del caso urgente. Hace ratito la compañera confundió un poquito lo que es orden de aprehensión y orden de detención. El caso urgente lo vemos nosotros en el artículo 150. Ajá. Y es el único artículo que habla todavía de delitos graves. Ajá. Y esto es bajo la responsabilidad del Ministerio Público. Dice, solo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, no es obligatorio, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona siempre y cuando concurran los siguientes supuestos. Estos supuestos son acumulativos, tienen que darse los tres, no se puede dar nada más uno solo. Dice que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Se califican como delitos graves para los efectos de la detención por caso urgente los señalados en este código como prisión preventiva oficiosa y en la legislación de algún otro estado que así lo señale y también que el término medio aritmético sea mayor de 5 años de prisión. Recordemos que en el sistema tradicional teníamos delitos graves y no graves. En este sistema ya no existe esa regla. Ya nada más hay delitos de prisión preventiva oficiosa o justificada. Ajá. Y los delitos que en un momento dado pues no tienen incluso pena fijada como pena prisión y que pudiera ser de esta naturaleza que no les imponga ninguna medida cautelar. Pero antes nosotros sacábamos, para sacar nuestro término medio aritmético, sacábamos el mínimo y el máximo. Recordemos que el legislador en todos los delitos así lo puso, un mínimo y un máximo, y lo sumábamos y después lo dividimos entre dos. Si arrojaba un número menor de 5 era delito no grave, si es mayor de 5 era delito grave. Así lo sigue clasificando y por eso les decía yo que este artículo sigue hablando de delitos graves. Ajá. Únicamente para el caso urgente. La fracción 2 dice, existe riesgos fundados de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia. Es decir, riesgo fundado, recuerden, sospecha razonada objetiva, o sea, datos objetivos. Ya se está yendo, ya está en el aeropuerto, ajá, ya tiene sus boletos para irse a China, ya está saliendo y se va a ir a Sonora, algo que realmente me funde que esta persona se quiere sustraer de la acción de la justicia. Ajá. Ahorita les voy a comentar un caso. Y 3, por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia no puede ocurrir ante la autoridad judicial o que de hacerlo el imputado pueda evadirse. Esto ya en la Ciudad de México es muy difícil, ya hay jueces de control de 24 horas aquí en la Ciudad de México. Entonces siempre vamos a tener, anteriormente sí había guardias, pero no eran tan, así estaban las 24 horas. Pero imaginémonos un estado, por ejemplo, no sé, Oaxaca, que para ir ante un juez de control y que me dé una orden de aprehensión, si no hay teléfono, si no hay comunicación, me voy a tardar con el Ministerio Público. Por eso dice el primer párrafo, bajo mi responsabilidad puedo decretar una detención por caso urgente, no aprehensión, una detención por caso urgente. Ajá. Y entonces, en ese sentido, yo tengo que justificar estos 3 requisitos. ¿Por qué? Porque ya se me estaba yendo, cometí un homicidio y ya se me estaba yendo, ¿no? Entonces,
tengo que revisar que el delito sea grave. Si es uno de resistencia particulares que tiene de 3 a 5 años, 3 más 5, 8, entre 2 a 4. Ese no es un delito grave. No pudieran justificarme un caso urgente por una resistencia particulares. Desde ahí el primer requisito no se cumple. Ajá. Les comento un caso donde efectivamente dos chicos se picudean en carros. Uno de ellos se le cierra al otro y le dice, pues bájate. Le cierra el paso con el carro. Le dice, pues bájate. No, pues no. Y entonces le da un descontón sentado el otro chico, la víctima, en el asiento. Y le tumba los dientes. Sí, le dio un buen trancazo. Y le dice, bájate, no seas maricón. No. Se va este chico y va y lo acusan, no por eso, sino lo acusa de robo, que él estaba abajo de su carro y que de repente llega este sujeto, lo amenaza con una pistola, se pone un boxer, con el boxer le da un trancazo en la cara, le tumba los dientes y cuando él está abajo le saca la cartera con 5,000 pesos, ¿no? Y agarra y se va, ¿no? Entonces imaginémonos cómo está tergiversando toda la realidad. Ya le montó el robo con transeúnte, con violencia física, con el uso de instrumento, con violencia, ya dije violencia física, e incluso con pandilla, porque es que llegó con 3-4. Esa es una pena gigantesca. Y va y levanta su denuncia, de repente llegan los policías, eso fue como a las 10 de la noche, a la 1 de la mañana llegan los policías y le dicen, oiga señor, usted nos mandaron a investigar que usted cometió un delito de robo, tal. Dice, no, pues yo cómo crees, pues la verdad que fue pues un descontón, ¿no? Porque no se quiso bajar y andaba de picudo. Entonces le dicen los policías, acompáñenos para que aclare. Ah, pues sí, vamos a aclarar, yo nunca lo robé, yo lo que sí hice pues fue descontar. Y van a la agencia del MP, llega, empieza a dar su versión y el Ministerio Público ordena la detención por caso urgente. ¿El delito era grave? Sí, cumplía con el primer requisito. ¿Por qué? Porque si sumas tú todas las agravantes que traía, pues sí era grave, pasaba. Con una sola agravante tenemos el robo básico, el robo 220 fracción segunda, que es de 6 meses a 2 años. Ese es el robo simple. 1 año, 3 meses, no tenemos problema. Pero si ya la combinamos con un agravante, como pudiera ser la de violencia, que actualmente tiene de 2 a 8, 2 y 8, 10, entre 2 a 5. La pura agravante de violencia, más transeúnte, más el básico, 1, 3, ya son 6 años, 3 meses. Ya es grave. Ahí cumpliría el primer requisito, sí. Pero el segundo requisito de que exista riesgo fundado que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia, ¿estará acreditado? Pues no, porque hasta él mismo los acompañó a los policías, fue a la agencia. ¿Dónde está el riesgo fundado? Y lógicamente pues no califican de legal esa detención por caso urgente, ¿no? Porque no había caso urgente, porque no se cumplía con la fracción segunda de este lugar, ¿vale? Por eso es importante que nosotros revisemos ese tipo de situaciones. Y bueno, también como les comentaba, para ya cerrar, como les comentaba hace ratito, es muy importante, y de verdad se los aconsejo que como defensores vayan a los lugares. Se van a percatar de muchas cosas donde ocurrieron los hechos. Muchas veces hay grabaciones y esas son muy importantes para acreditar precisamente pues una defensa. Recordemos que el primer acto procesal que revisa el juez conforme al 208 párrafo segundo es el control de la detención. Si ahí yo llevo algunas de las pruebas y no hay dispositivo en el Código Nacional que me diga que puedo ofrecer pruebas en control de detención, no hay. Sin embargo, si yo llevo pruebas, tampoco está prohibido. Ahí puedo llevar un video particular o de C5, donde se vea que los hechos no ocurrieron y que la detención tampoco fue como dicen los policías, ¿no? Que contrasta totalmente con lo que dice la víctima, que mi detención no es cierto que fueron 2 policías, fueron como 20, 30, ¿no? Y que me detuvieron a bordo de mi vehículo, no es cierto, yo estaba echándome unos tacos, ¿no? Y ahí se ve cómo llega la policía, me detiene, nunca me revisa y dicen que me revisan y me encuentran un arma de fuego, o sea,
es muy importante encontrar ese material probatorio y sobre todo saberlo incorporar. A mí me ha tocado ver cosas muy rudas donde tienes material, pero que por no saberlo incorporar la gente se queda. Ajá. Entonces, créanme que es muy, muy preocupante. Y bueno, también ver que la calidad de esos videos que se tienen, porque luego, bueno, pues la oscuridad, los píxeles, todo eso no se alcanza a percibir de forma correcta. Por eso es importante que podamos hacer un buen trabajo de investigación y podamos hacer una buena defensa. ¿Sale? Pues, compañeros, de verdad me gustaría continuar con ustedes, igual en algún otro momento que nos inviten, con todo gusto, el doctor Alberto Reyes, con todo gusto regresamos y seguimos hablando de, por ejemplo, el tema que comentaba el compañero, ¿no? La retención, que es otro tema mucho, muy importante también y que por ahí también le pudiéramos pegar a debatir en este acto con control judicial, acto procesal, que es el control de detención. Pues muchísimas gracias, buenas noches, que Dios los bendiga. No sé si tengan alguna pregunta, algo más. Adelante. Nuevamente, Luis Alfonso Calderón, doctor. Adelante. Buenas noches. Mi pregunta va en este sentido. Si bien el acto de retención que tiene que realizar el MP en el término de las 48 horas para allegarse a datos de prueba para poder integrar y así mandarlas a solicitar la audiencia en las unidades de gestión, ¿qué es más preferible? Allegarse en esos actos como defensor, en esas 48 horas, movilizarse, solicitar, en este caso, videos, etcétera, etcétera, incorporarlos a la carpeta o exhibirlos dentro de la misma audiencia. Yo creo que lo más ideal, si encuentras videos particulares, es exhibirlos en la audiencia, correr el debido traslado para el principio de contradicción y exhibirlos en la audiencia, llevar con quién los vas a incorporar para que los incorpores como medios de prueba, porque si los exhibes ante el MP te va a decir, yo no puedo ser órgano de prueba, tienes que dárselo a mi policía y mi policía lo va a mandar a video forense y ahí se van a tardar los siglos. Entonces yo lo ideal, lo que hago es corro traslado en audiencia, incluso llevo mis computadoras, aquí te lo pongo, este es el video que estoy entregando y este es el video, velo aquí y este es el que voy a subir ahorita y voy a comentar a través de no sé, de mi mismo compañero de despacho y a través de él lo incorporo sin ningún problema. Uh-huh. Eso sería lo ideal, porque de repente sí tenemos ahí problema en la incorporación. Hay jueces que te dicen, no, como dato de prueba. Ah, bueno, pues como dato de prueba yo te lo refiero. Yo te digo, ¿sabes qué? Reprodujo un video, tales características, donde se aprecia que al minuto tal va pasando tal, que al minuto tal llega una patrulla, hace esto, se bajan dos policías, detienen a una persona o a dos personas, posteriormente hacen esto, revisan el vehículo, tal. Lo describo como dato de prueba. Finalmente, ¿con qué te está acusando la fiscalía? Con datos de prueba. Tú también puedes deshogar datos de prueba. Ajá, presentar datos de prueba con el debido traslado. Eso es muy, muy importante. Ahí, bueno, otra cuestión muy rápida, para ya también no molestarlo, doctor. En ese sentido, nosotros en agencia del Ministerio Público podemos decir, oye, yo ya solicité hace 5 el video correspondiente, te lo presento para que se integre en la carpeta y quede como dato de prueba, y yo por poder exhibirlo posteriormente en la audiencia. El video de C5 nunca te lo van a dar a ti como particular. Tú lo que puedes hacer es congelarlo. Sí puedes meter un escrito dirigido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y decir que te lo congelen, pero a ti no te lo van a entregar y que lo manden. O le puedes pedir al Ministerio Público acreditarle. Yo ya pedí el video, ya me contestaron que sí, ahora tú requiérelo, porque si no lo requieres en 60 días vuelve ese video. ¿Por qué? Porque tenemos 7 días para respaldar esa grabación. Si no se borra, se resetea el sistema y ya no lo vas a poder recuperar. Por eso es importante nosotros meter nuestro escrito
donde puede ser el defensor, un familiar, quien sea, ¿sabes qué? Proporcionar el número de ID, la fecha, la hora, la ubicación de la cámara, y decir, quiero que resguardes la grabación de tal día a tal día, de tal hora, del día tal, de la cámara tal. Y te dejo mis números de teléfono, correo y todo, y en ese momento tú estás presentando tu escrito en oficialidad de partes y en ese momento están alzando la bocina, congelen esta grabación. Y ya tú tienes 60 días para poderlo solicitar, independientemente de que el ministerio se lo solicites tú como defensor en la comparecencia de tu defenso, de que se lo solicites igual dándole los datos al Ministerio Público. Él lo va a pedir, pero no le va a llegar, va a ser complicado, ¿no? Entonces, pero ya tú estás haciendo el antecedente en un momento dado. Y otro consejo, no se crucen de brazos en el 140, porque muchas veces creemos que el Ministerio Público solito del 140, no, pues llégale tú, comprobante de domicilio, copias del INE, arraigo, acredita su trabajo, cartas de los vecinos, o sea, para que realmente acredites que nunca va a haber peligro de fuga. Ajá. Y que el señor va a estar cuantas veces, cuando sea citado, hay que llevarlo. Con eso le rompes la necesidad de cautela de que te impongan una prisión preventiva justificada si la solicita el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque estás demostrando, tan es así que me llegó el citatorio que aquí estoy, su señoría. O sea, ¿qué necesidad hay de que me ponga prisión preventiva oficiosa, justificada? Pues aquí voy a estar, y las veces que me cite aquí voy a estar. Con eso le rompes. Hay veces que, no te presentes, no, al contrario, ahí estás mostrando una conducta que puede ser evasiva. Sí, porque si bien hay unidades de riesgo que tienen que hacer la evaluación del riesgo del imputado, pero realmente, pues, por el cúmulo de trabajo que tienen, pues... No, ni lo hacen, y luego hay que ver, porque también acabo de nulificar una evaluación de riesgo donde le pone la evaluadora que está en un alto riesgo, y le digo, a ver, y esa información, lo que hablaba hace rato del consentimiento informado, ¿alguien le dijo que esa información que daba puede ser utilizada en su contra? No, ¿eh? La evaluadora ni siquiera fue al domicilio a corroborar si existía. Hacen lo mismo que los policías. A ver, que pase la esposa, a ver, ven y dame datos. O sea, espérate, y cuando entrevistan al detenido, lo hacen solos. ¿Dónde está su defensor? Nadie le explicó, eso no es un consentimiento, esa información es inválida porque no está alguien que le explique que esa información, si él la da, puede ser utilizada en su contra, el derecho a la no autoincriminación. ¿Vale? Incluso también a la información que le dan los policías, ¿eh? Por eso ahora vemos en las carpetas que ya cuando los policías van a hacer su modus vivendi y todo, y van a entrevistarlo, ya le montan al defensor de oficio, para que justifiquen ahí que estuvo un defensor supuestamente, aunque físicamente pues ni está nadie, ¿no? No me recaban la firma, pero bueno. Gracias, doctor. Bueno, al contrario, compañeros, pues muchísimas gracias, mi estimado Alberto, no sé si andes por ahí, o compañera Sabrina. Hola amigos, sí, aquí ando. Disculpa, es que harto me salí de la sesión un rato porque me entró una llamada, pero aquí estoy escuchándote. Muchas gracias por tu participación, la verdad, muy buena información. Queda, ¿cómo te explico? Pues más por estudiar porque es un tema muy, muy complejo el hecho de una detención porque es la base de diferentes situaciones que vivimos día con día, ¿no? Muchas veces las personas al momento de que pasan por estas situaciones no saben exactamente qué hacer de primera instancia. Sí, así es correcto. Pues ojalá y todos nos preparemos y esto cambie. Así es. No sé si los participantes tengan alguna duda, comentario, pregunta. Si es todo, damos por terminada entonces la sesión del día de hoy, para que tú también vayas a tu compromiso, amigo, porque me comentabas que tienes por ahí tengo audiencia. otra... No, ¿sí? federal, ahorita 8:15. ¿Sale? Ok, pero entonces bueno, ahí estamos. ya lo dejamos aquí. Que Dios los bendiga. Estamos a sus órdenes. Gracias a ti. Hasta luego.